¿Quién es el espíritu que habló con Felipe en Hechos 8:29? Veamos algunas versiones bíblicas. Y el espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Reina Valera 1960. El espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Biblia de Jerusalén. De modo que el espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Traducción del Nuevo Mundo 2019. En general, a muchos comentaristas les gusta emplear este pasaje para probar que el espíritu en cuestión es una tercera persona de la Trinidad, como podemos ver en los siguientes textos, en la doctrina bíblica Enseñanzas Esenciales de la Fe Cristiana de Wayne Grudem. También se ascriben al Espíritu Santo otras actividades tales como hablar, y citan Hechos 8:29. Después, en el libro La Fe Cristiana, ¿por qué es verdadera?, según John Arkenberg, dice así: por lo tanto, si examinamos lo que la Escritura enseña acerca del Espíritu Santo, nos encontramos con que la visión tradicional trinitaria se ve claramente, por ejemplo, en 8:29 de Hechos. También en el libro de Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana, según Raúl Saldívar, donde dice: entrando en materia, huelga señalar que si el Espíritu Santo es Dios, es también una persona, y el texto sagrado deja bien claro esto cuando se refiere al Espíritu Santo con todas aquellas características que son propias de una persona. El Espíritu Santo dirige o habla en Hechos 8:29. Bueno, es evidente que en este contexto el espíritu al que se hace referencia no es un algo, sino un alguien, puesto que tratamos con una conversación entre dos personas, o seres, o individuos. Eso, hasta cierto punto, es algo que tenemos en común con los comentaristas que recién citamos, pero es cuando comenzamos a analizar el contexto donde encontramos una clara divergencia de posiciones. Comencemos delimitando el contexto alrededor de Hechos 8:29. Si buscamos el pasaje en cualquier traducción o texto base, encontraremos que el párrafo que contiene el versículo 29 comienza en el 26 y termina en el 33. Por lo tanto, el contexto o unidad inmediata principal para nuestro análisis estará delimitado por dichos pasajes. Entonces comencemos analizando Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Reina Valera 1960. En Biblia de Jerusalén dice: el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es desierto. Y en traducción del Nuevo Mundo 2019, sin embargo, el ángel de Jehová, le habló a Felipe y le dijo: prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Eso es un camino por el desierto. Sin duda este pasaje es muy importante para poder entender el versículo 29, ya que el escritor de Hechos nos introduce la identidad de aquel que está en una conversación con Felipe antes de encontrar y abordar al eunuco etíope. Entonces, el contexto requiere que tengamos en mente a este ángel, el cual dirige, comanda o instruye a Felipe hacia dónde debe ir para encontrar a dicho etíope. El versículo 27 y 28 nos relatan el viaje de Felipe hasta que éste lo avista. Es entonces donde se nos dice en el versículo 29 que el Espíritu le habla a Felipe diciéndole que se acerque a éste y luego entablan una conversación. Es evidente, cuando se lee el pasaje en su contexto, que aquel ángel que guía a Felipe en el versículo 26 no puede ser otro, sino el Espíritu que continúa en conversación con éste en el versículo 29 y continúa guiándolo de la misma forma en el 26. Carecería de sentido introducir un nuevo personaje para cumplir con los mismos objetivos. Es más que razonable y apropiado para los escritores bíblicos, judíos o cristianos, en general, el emplear el término espíritu para hacer referencia a un ángel, tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el Salmo 104:4, como en el Nuevo Testamento en Hebreos 1:7, 13 o 14. Como queda claro, la identidad del espíritu en cuestión en este contexto es la del ángel del Señor, y no sería de extrañarse que sea ese mismo ángel el cual se puso en contacto en otras diversas ocasiones en la carta de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo en los pasajes de Hechos 16:6-7, Hechos 10:19.